Está por ahí el señor Josemi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, don Josemi? Buenas tardes a todos. Pues ya ves, aquí tomando un cafetito y esperando que nos juntemos un grupito agradable por aquí, que pasemos un buen rato. Esa es la idea. Esa es la idea. Mientras tanto, vamos a ir dejando que se vaya acercando la gente. Poco a poco. Buenas, Coro. Y Hola, Juli. hombre, está por aquí don Julián también. Sí, lo hemos enganchado. Don José Luis Triniz, bienvenido. Todo el mundo con el pelo cortado. Es que... ya Bueno, eran lo muchos de- meses con el pelo largo, ¿verdad? Bueno, yo lo llevaba años, o sea, no meses, años. Aproximadamente más de, Sube, a sube. ver, sin exagerar mucho, Por lo menos los estamos que en nos el conocemos. 2020, 15 años, ¿no? Por eso te Antes, digo. mucho antes. A ver, Bastante van por aquí tiempo. diciendo unas... José Luis, hombre, Juan Carlos Rojas, otro Buenas. limpero. Después os contaré una anécdota de este señor que además me dijo, oye, no te olvides de contar, pues, Déjame su paso. que Buenas, José eso... Manuel. ¿Qué tal? ¿También te has cortado el pelo? Joder, si es que... Tenéis que ir a la par, más o menos. Ya sabéis que si no, no se os confunde. No creo que José Manuel se haya cortado el pelo. No Vamos, sé, no lo veo. Buenas, era, Ricky. era como una especie de clon. ¿Éramos clones? Sí, dice que sí. Pues habrá que verte. Si es que es Habrá que ver. normal. Si tú te lo cortas, vamos todos detrás. Ya, sí. Ya te digo yo que... Bueno. Venga, pues Va que entrando gente. mientras va entrando gente, bueno, hemos preparado un pseudo guión, aunque nos conocemos todos, como esto después queda grabado y lo compartiremos en redes para los que no podéis participar, no pueden participar en directo o no lo pueden ver en directo, pues quedará grabado tanto en Instagram como después lo subiré en unos días también a YouTube. Bueno, como todo el mundo me conocéis, o la gran mayoría, soy André Magay, fotógrafo, periodista y bueno, me gusta la fotografía en todas sus modalidades, ¿no? Especialmente la fotografía de paisajes, la fotografía de viajes, la fotografía nocturna y últimamente le estoy dando muy fuerte a la fotografía aeronáutica. Yo he trabajado, y es un poco el motivo de esta charla y bueno, se lo he propuesto aquí a José Miguel, con sistemas, con otros sistemas fotográficos. Yo vengo de la época analógica, pues, hablamos, joder, que mayor, casi 50 años haciendo fotos. Ya nos ha llovido hoy. Buah. Desde la Kodak Browning, que el otro día lo hablaba la Browning Fiesta, que lo hablaba con un amigo porque la tenía, la había heredado de su padre. Digo, hostia, pues yo la tenía de mí mismo. O sea, imagínate, hasta la fecha, ¿no? He pasado por un montón de sistemas, he conocido un montón de marcas, de modelos. Eso me permitió tener una base con la cual después, durante un montón de años, y lo sigo haciendo, he colaborado con diferentes publicaciones fotográficas, alguna de ellas la versión en español.
alguna de fue la versión española de la revista que dirigía nuestro querido amigo José Luis. Ujú. O sea, tela. Y eso pues me permitía conocer muchos sistemas y probar muchos sistemas. ¿Y por qué viene esa observación? Bueno, porque yo trabajaba con una marca en que no les voy a hacer publicidad, por supuesto. Dilo, no Eh, pasa nada, hombre. no, porque no me apetece. Eh, y trabajando con esa marca tuve un montón de problemas, especialmente con el SAT, con el servicio técnico, pero bueno, eso es otra historia. Y estando en la revista, el director de la revista me dice un año, oye tío, tienes que probar una cámara que ha salido, un sistema nuevo que te vas a flipar. Dice, el sistema lleva ya unos años, estamos hablando por el 2006, por ahí. Dice, pero te va a encantar. Dije, vale, mándame la revista y lo pruebas. Eh, no deja, José. Vamos a dejarlos en iba a decir, en la ignorancia, no. Hay que dejarles por ahí, en el limbo. La cuestión es que la cámara que me dejaron fue la Panasonic Lumix L1 y me encantó. Me encantó, dije, hostias, ¿y esto qué es? Una cámara muy cuadradota, muy rectangular. Los más viejos del lugar os acordaréis de ella, aunque después hablaremos más de estas cámaras. Y cuando la devolví me fui a Fotocasión, a la tienda de aquí, de Madrid, y me compré una y dije, oye, quiero esta cámara con esta óptica, además óptica Leica y tal, porque venía flipando. Y me dice, toma, y me la vendió. Y todo lo que tenía yo de la otra marca, de la vida anterior, no era mi No alta, era mi nota. de la vida anterior, lo vendí. Pero vamos, lo vendí menos, miento, me quedé con un cuerpo manual, analógico, vamos, ahora sería analógico, y un objetivo. Del objetivo digo la marca porque son amigos míos, era un Tanro. Y todo lo demás lo vendí. Después, en una presentación de otra marca, nuestro común amigo Tito, y que hoy no está por aquí porque está justo Está en de otro formación, directo, seguramente, o en otro directo, seguro. está en un directo con Canao, con mi amigo Juanjo. Bueno, pues él acababa de empezar en Olympus y me dijo, era la presentación de la E3, me dice, Andrés, tienes que probar esta cámara porque te va a gustar. Y ostras, entramos de lleno en Olympus y dije, joder, cómo me gusta, la verdad es que me gustó mucho. Y ya era un modelo superior a la Lumix, la E3 era La superior a 3, la de L1. hecho, creo Había recordar que estuvo durante bastantes años siendo uh-huh. recomendada por EFTI, la Escuela de Sí, Fotografía de ahí de Madrid. efectivamente. Sí. O sea, una cámara muy, muy, muy potente con un color muy bonito que daba. Y sobre todo calidad, porque el color es Calidad. totalmente Sí. subjetivo. Es decir, eh, siempre se ha hablado del azul de Olympus, el verde de Fuji, el rojo de Kodak, pero eso a cada uno. Ahí sí que yo no he entrado nunca porque eso es como lo de a quién quieres más, a tu padre o a tu madre, ¿no? O a tu hijo o a Sí. tu hija. Es cuestión de gustos y demás. La historia está en que así entré en el mundo de los 4 tercios, de la L1 a la L10. Después contamos un poquito más en esto, pero la cuestión es que ya dejé de trabajar con otros formatos y otros sistemas, teniendo en cuenta que, bueno, a través de la revista y de colaboraciones que hacía, pues tuve la oportunidad de probar distintas marcas y distintos sistemas. Eso me ha dado un criterio interesante porque podía comparar, aunque no lo hiciera públicamente, Sí.
sí me venía bien. Sí, O lo sea, yo hacemos decía, internamente siempre nosotros, que comparamos unos con otros sí, según las pero necesidades. para saber y decirme, bueno, de todos he sabido y lo hemos hablado miles de veces y, por ejemplo, con José Luis lo estuvimos hablando en el último taller y lo estuvimos hablando en la charla que hicimos por aquí, pues hace ya al principio del COVID. No hay la cámara perfecta, es decir, no existe ni el fabricante. Yo creo que ni los fabricantes quieren hacer una cámara perfecta porque dejarían de vender el Dejaría resto. vender, no le interesaría. Claro, pero tú imagínate una Exacto. cámara de micro 4 tercios que lo tuviera todo, rango dinámico, velocidad, un sensor sin ruido, resolución. Después, ¿qué Siempre van a hacer? habrá, siempre habrá algo más. Contito que no está por aquí, Claro, como hemos comentado, porque está en otra charla. El otro día comentábamos que hay gente que nos ha preguntado muchas veces, y a ti también te habrán dicho, ¿cuál es la cámara más actual? ¿Cuál será la mejor que tendrás en ese momento, ¿no? Y la respuesta siempre es la misma, es la que se está preparando. O claro. Sí, sea, sí, no, nunca vas a tener la última cámara. para nada, porque es que, entre otras cosas, eh, nosotros ahora, Olympus acaba de presentar la M1 Mark III. Panasonic presenta una cámara a final de mes, creo, más o menos. Me parece que es el 26 o 28, por lo que sé. Eh, Hace relativamente poco, el año pasado, presentaron la G90. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos presentan a la calle esa cámara, ya están trabajando Ya en están dos produciendo generaciones otra. siguientes. Ujú. Con Así lo es. cual, Eh, esto es como todo, ¿no? Es decir, lo que sale incluso en telefonía móvil, que ahora todo el mundo tiene un móvil y "Joder, este móvil es la leche". Bueno, pues el día que sale ese móvil a la calle ya es antiguo. Es decir, Sí. ya los ingenieros están trabajando en cosas nuevas. Y sobre ese rodillo, digámoslo así, sobre esa rueda, es como se funciona. Bueno, ¿y tú cómo te metiste en esto de los tercios? Pues yo medio parecido a ti, medio me metieron también. Por aquel entonces, creo recordar que trabajaba yo en una empresa fotográfica de aquí de Extremadura, Más Color. Eh, Bueno, perdona, no hemos comentado lo básico. Tú estás en Extremadura, tierra sí, de yo ahora mismo sí. conquistadores y de un queso espectacular y de un aceite buenísimo. O sea. Sí, y unas tarrinas de caldillo que a ti te encantan, lo sé. Yo ahora mismo sí, estoy residiendo aquí desde hace unos añitos. He vuelto para acá, para Zafra. Y bueno, no sé cuánto tiempo estaré por aquí, me parecía que era culo inquieto, ¿no? Pero bueno, el tema, yo empecé a conocer la marca, tú entraste por Panasonic, yo entré por Olympus y entré con la E1. Recuerdo que estaba trabajando, yo estaba en el laboratorio y mi compañero Manolo un día llegó la revista típica, oye, mira, nos están comentando, nos están ofertando, ¿cómo ves esto? Y simplemente ver las características, ver el tamaño de malla, me chocaba, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, ahí. Entonces nos facilitaron una en prueba y la verdad me enamoró la cámara. Me enamoró. Yo por aquel entonces trabajaba, yo sí lo voy a decir, yo por aquel entonces trabajaba con Nikon y con Canon. Bueno, nunca he estado limitado a una sola marca, dependiendo para lo que fuera a utilizar, pues utilizaba un tipo u otra, ¿no? Y la diferencia de coger una por aquel entonces, no por si era la 5D o la 5D Mark II, no recuerdo cuál era el modelo que había, a coger la E1, era un abismo la diferencia de tamaño, ¿no? Posteriormente, encima lanzan una E300 más pequeñita y esa sí se adquirió dentro de la empresa como tal para desarrollo, ¿no? Para apoyo en fotografías de boda, bautizos y comuniones y demás. Y yo quedé impresionado. A raíz de ahí directamente empecé a dejar de lado el resto de marcas y empecé a centrarme con sistema 4 tercios. Trabajé también como encargado de los departamentos de fotografía, de electrónica, de una cadena, que tal soy yo quien no la va a nombrar. Y ahí sí estuve encargado de la gama de Panasonic,
Fue mi Sí. primer contacto con ellos. Y después donde conocí fuerte realmente a la gama Panasonic Lumix fue ya bastante tardía, fue estando trabajando en Perú, que tuve que hacer una sustitución de una presentación que se hizo de Lumix y me dijeron, toma, ahí tienes esto, para que lo pruebes, hago una fotografía a unos modelos, me daban una G5 con un Leica 25-1.4 y un Noticron. Yo mi trabajo allí era en zona de campo. Yo trabajaba para el Museo de Sicán y trabajamos mucho en selva. Entonces, ir cargado con un equipo grande, haber visto coger eso, la ligereza y la calidad tan impresionante que daba, y encima la posibilidad de grabar vídeo, era otro mundo. Era otro mundo distinto por completo. Y ahí fue donde empecé totalmente a enganchar ya a fondo con el sistema micro 4 tercios ya después, ¿no? Pero el 4 tercios fue con Olympus, con quien lo trabajé siempre. Allí es interesante, ¿no? Bueno, comentar, el sistema se empezó a desarrollar en el 2003. En el año Sí. 2003 se juntaron, Fueron bueno, 7, se ¿no? creó el Las consorcio. marcas, el consorcio. El Pero recuerda que era consorcio. por un lado estaba Panasonic, Mira, te voy Panasonic a decir Leica Sanyo, exactamente, en la Kodak PMA del Olympus. 2006 Sí, ahí que se fue creó donde se formado realizó. por Fuji, Kodak, Leica, Olympus, Panasonic, Sanyo y Sigma. Sigma, Lo que los pasa 7, es sí. que, bueno, después se fueron algunos echando para atrás, otros sencillamente Kodak no. desapareció simplemente, Sí, pero Kodak entre comillas, desarrolló los primeros sensores, es decir, el sensor de la de la E1 era E1 Kodak, era es verdad. Kodak Ese era y Kodak. está considerado como uno de los mejores sensores Uh-huh. fotográficos que se hicieron a nivel global. Era tan bueno, y eso Dinitz lo sabe porque alguna vez lo he comentado, daba una calidad brutal. El problema que tenían esos sensores en su momento, y estamos hablando del año 2003, cuando empezaron las primeras cámaras de 4 tercios, eh, generaba mucho ruido. Es decir, Sí. tal. Si alguno está interesado, bueno, pues este es un poco un cuadrito que tengo sobre lo que serían los tamaños de sensor, ¿no? Entonces, esto es una tabla que, bueno, para una presentación que saqué en su momento. El cuadro azul este que se ve aquí, que marco con el ratón, es lo que sería el mal llamado full frame. Y digo Sí, mal llamado full frame porque todas las cámaras, todos los formatos hacen full frame, porque full frame lo que significa es fotograma completo. el cuadro Entonces, completo en realidad. el recuadro completo, que es 24 por 36. Pero bueno, ahí se ha quedado. El formato medio, que sería este, era 4 por 5, después salió 5 por 5, 4 por 4, 6 por 6, pero a nivel de sensor sería este, el 4 por 5, que como bien pone aquí, bueno, pues es el sensor de Kodak. Y después ya voy moviendo esto un poquito, salió la APS-C de Canon, que era un 19 por 28, el APS-C de Kodak, el APS-C de Canon también, el Foveon de Sigma, que fue un sensor buenísimo, pero que no tuvo recorrido. Nadie Uh-huh. apostó por él y la verdad es que daba una calidad brutal. Y después apareció el micro 4 tercios, que fue el 4 tercios, que fue un sistema desarrollado desde cero, que esa es la gran ventaja, es decir, y aquí, bueno, tú me lo puedes confirmar igual, Sí, así es. empezaron, en este caso, empezaron a trabajar especialmente los ingenieros de Olympus desde cero, junto con la gente de Panasonic, los ingenieros de Panasonic, Kodak y Sigma,
y empezaron a hacer un sensor en blanco, o sea, en blanco, quiero decir, dijeron, Partiendo de cero. vamos a trabajar de cero y vamos a Sí. hacer un sensor especial que tenga todo lo mejor que pueda necesitar un fotógrafo. Y salió el sistema Claro. 4 tercios. A ver, de hecho yo creo que el mayor problema, por decirlo así, que ha sido más bien por la falta de información que se ha dado siempre, últimamente sobre todo en redes, ¿no? En redes hoy en día comentas algo y en 5 minutos es una bomba. Sí. Entonces, bueno, se daba mala información, esa mala información se desplazaba y entonces el usuario que no conocía el tema la absorbía, simplemente. Pero Exacto. en realidad, el único sistema, en realidad, que se ha creado de cero, hasta ahora, que ya están empezando a cambiar, pero el único sistema que se ha creado de cero ha sido el sistema 4 tercios. Todo lo Exacto. demás fue herencia Son de adaptaciones la y parte herencias, exacto. analógica. Es adaptación. Por tanto, todos los fallos que tuvieran anteriormente se heredan también, como tal. Claro, Todos exacto. los problemas de Y, difracción de la luz, de distorsión, de aberraciones, etcétera. exacto, sí. Una vez que se pusieron de acuerdo toda esta gente, que es curioso porque realmente la idea era brillante y de hecho no tenemos más que ver hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pero el primero que se puso las pilas fue Olympus, que sacó la E1, que os he enseñado hace un momentito, que era esta, que era una cámara preciosa, que todavía se cotiza un montón. Es una cámara Bueno, Pedro, con una óptica. Hombre, Pedro, ¿qué tal estás? saludo También al he maestro visto que Alverá. estaba por ahí también Gong, estaba por aquí. Esta cámara fue en su momento revolucionaria. O sea, daba una Sí. calidad, daba una nitidez, daba brutal. De hecho, yo la he Y, estado utilizando hasta hace unos años, ¿eh? No te lo sí, sí, pierdas. bueno, y yo la sigo buscando porque de vez en cuando. Lo que pasa es que hay que esperar a que siga bajando de precio porque la gente se columpia a dos pueblos. Pero bueno, ahí estamos. Es la abuela. Claro. Esta es la L1. Esta es la cámara que os decía que tuve fue mi puerta de introducción al sistema, a este sistema 4 tercios que yo os digo, fue la revista de Superfoto. Me dijo el director, tío Andrés, prueba esta cámara porque te va a gustar. Dice, y además me haces unas pruebas y bueno, me gustó tanto, 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 tanto que me fui a Fotocasión y me compré la cámara. O sea, De lo hecho, tenía. no te lo vas a creer, pero lo Sí, puedes me lo creo. comprobar. Pero lo puedes comprobar. Ha sido por casualidad echar un vistazo a la página hace unos días. Y no Mm, recuerdo si es una L1 o una L10 con la óptica Leica, la tienen en venta todavía. Nueva a estrenar. sí, pero ¿a qué precio? No, no está muy elevada, ¿eh? No está muy elevada. No te lo digo porque sé lo que me vas a hacer. No, porque te la dejo que te la compres tú, hombre. Sí, No sé, estoy sí, muy tentado. Es un clásico, es claro, historia de la sí, fotografía. efectivamente. Mirad, esta es una foto que en su momento rescaté para una presentación y se ve una cámara full frame con su sensor. Me fastidia decir full frame, pero es la manera que todo el mundo lo entiende, ¿no? 24x36, es decir, su sensor grande. Y esta es una Lumix con la óptica de. Bueno, perdón, la óptica, el sensor 4 tercios. Es flipante, es decir, Sí. es el tamaño. Y entonces después entramos en los duelos puristas, en que si la mía hace mejores fotos, que la mía hace peores fotos. Bueno, Hemos está desarrollada, olvidado, es decir, hemos olvidado la esencia de la fotografía, que son las sí, fotos, y no sí, el tamaño del sensor o yo la tengo más grande, la tengo más pequeña. sí. Eso ha pasado siempre, pasa con los móviles y pasa con todo. Aquí se puede ver perfectamente cómo es un sensor. Bueno, esto es toda la circuitería de un sensor de 4 tercios. Eh, una vez que llegamos al 4 tercios,
bueno, una cosa curiosa que poca gente sabe, igual que otro de los grandes miembros dentro del grupo de desarrollo fue Leica. Y junto con Panasonic, cuando Panasonic desarrolló y comercializó la L1, Leica sacó la suya. Y esta cámara, como se puede ver, a ver, da una foto aquí, por ejemplo, que se ve mejor de frente. Bueno, el visor está en un lado, no era una reflex a lo que estamos acostumbrados, es decir, no tenían aquí el chichón, sino que lo tenía el visor por aquí. Y entonces eso daba equivocación y la gente decía, bueno, entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues fue la primera de las cámaras que creó un sistema de espejos, pero al estilo periscopio. Es decir, la imagen venía por aquí, daba el espejo, iba para acá, aquí había otro espejo, rebotaba y luego iba para arriba. Y eso flipaba, ¿no? Es decir, estamos hablando de una tecnología de hace 14 años. Ostras, es que era impresionante. Y llamaba, como siempre, llamaba mucho la atención porque la gente decía, coño, esto es el futuro, que en el fondo lo era y lo sigue siendo. Es decir, todo el sistema, ¿no?, ha ido creando eh, un amplio sentido de novedades y demás. Y eso se ve en las grandes innovaciones, tanto por parte de Olympus como por parte de Panasonic. Eso De fueron los hecho, primeros. Sí, las innovaciones son tales que actualmente se puede afirmar con rotundidad que con las cámaras nuestras del sistema se pueden realizar fotografías que con otras no se pueden. claro. Y con esa rotundidad, o sea, no que me digas después, no, es que después la puedo montar en un ordenador, puedo hacer esto. Tú en postprocesado puedes hacer lo que quieras, puedes hacer bloquería, es diseño gráfico a fin de cuentas. Sí. Pero lo que es sacar una fotografía en el acto, como tú quieres, y llevártela para tu casa tranquilamente o enviarla a una revista, a prensa, a donde desees en ese instante, salvo con nuestro sistema, no se puede con ninguna otra marca. Duela a quien le duela. Es decir, es una de las cosas buenas, por ejemplo, que tiene Olympus, que es el Touch and Go. Es decir, pruebas la cámara, te dejan la cámara, la pruebas y flipas. Una de las cosas que a la gente le llama mucho la atención es decir, bueno, yo hago las fotos en RAW, como casi todos los profesionales. Pero ya muchísima gente, sobre todo el que tiene necesidad de rapidez trabajando, hace las fotos en RAW y JPG porque es tan bueno el procesamiento del JPG en cámara, que hace la propia cámara, que es válido para publicar, para mandar, para imprimir. Es decir, no necesita realmente mucho más. Nos decía Dinitz, ¿Lo estabas leyendo? sí, dice, Que bueno, el sistema porno del 63. de la PNF, claro, la tenía la PNF, que otra camarita también. Mira, una anécdota, por Y la si... G10, decía que la L1, la L10 no salió tan buena. La L10 era un modelo un pelín inferior, era más reflex, más cámara conocida, más cámara de formato o de forma estándar, porque en aquel momento la L1 era muy revolucionaria y mucha gente eso no lo entendía. Y en el 2007, cuando sacó Lumix o Panasonic, sacaron la L10, era como un poco volver al planteamiento, ¿no? Mira, te comentaba un detalle y ahora de paso aprovecho también para responderle al órdago que nos ha lanzado ahí el amigo José Manuel. Hay mucha gente que en realidad no sabe de dónde viene la idea del 4 tercios, ¿vale? Del sistema, del sensor este pequeñito. La idea no se cuajó en realidad en el año 2003. Si leemos un poquito de historia, vemos que el inicio real, la idea de todo, la podemos llevar al año 69, con el lanzamiento de la primera pen. ¿Vale? Esa fue la primera idea de realizar con la mitad del tamaño de un negativo, en aquel momento, realizar la misma fotografía llevando menos peso o más ligereza y con calidad. Ahí fue donde se inició todo, que después ha ido evolucionando. Y respecto a lo de que nos mojemos,
Pues mira, por mi parte, José Manuel, te digo la verdad, para mí lo ideal sería que estuvieran las dos totalmente unidas, porque Pero, reventarían el mercado. pero no Y va a no me ocurrir voy a nunca. mojar ni por una ni por otra. Ya, pero no, eso no ocurrirá nunca porque son empresas y estamos hablando de Es esto, no es normal. una ONG y tienen que ganar Son dos dinero. grandes empresas, son multinacionales, gigantescas. O Claro, sea, ni imagináis lo que es la empresa como tal, dicha, el edificio, por decirlo así, como tal, claro. la imagen, ni imagináis lo que es eso, ¿vale? Yo no he estado, lo he visto, simplemente, y es enorme. O sea, es brutal el movimiento. Por eso cuando salen algún comentario de no, es que van a quebrar, van a desaparecer, te entras ganas de echarte un poquito a reír, ¿no? Ya, pero bueno. Porque son empresas tan monstruosas que no sé, Ya, pero eso ha pasado siempre. Y tú ya sabes que en grandes negocios y en grandes empresas, cuando algo va bien, siempre va a haber gente que va a intentar machacarlo, ¿no? Y sí, de sí, ahí. eso siempre, ¿no? Además, como Bueno, aquel que decía, dice, si hablan de mí y encima hablan mal, es que lo estoy haciendo bien. exacto, efectivamente. Eso es lo de siempre. Tú habla mal, que ya. Y eso es porque primero pica. Eso es como todo, ¿no? Si Claro. tú lo haces bien y alguien te está hablando mal de ti, pica. Y esta gente ya va acordada en salud. Bueno, seguimos un poquito con la historia. En Sí. el agosto del 2008, Panasonic y Olympus presentaron el formato micro 4 tercios, formato que prescinde del espejo, como sucedía en las cámaras compactas. De hecho, curiosamente, las primeras cámaras sin espejo que vienen de esta época las llamaban compactas, eran cámaras compactas de ópticas intercambiables, porque al mercado, como toda gran innovación, sobre todo innovación revolucionaria, como fue en este caso, les choca. Y entonces chocaba tanto la idea de una cámara. Es decir, ¿cómo le vas a quitar el espejo? Ya no es reflex. Coño, claro, es una cámara sin espejo. Pero joder, es que entonces no va a hacer las mismas fotos. Y entonces le decías, no, las va a hacer mejor. No las puede hacer mejor porque no tiene espejo. Y tenías que explicarle, si quitas el espejo, primero reduces el tamaño, que eso es fundamental. Y después quitas vibraciones, quitas la subida y la bajada del espejo, el clonk famoso y demás, ¿no? Y eso a la gente, bueno, pues en las tiendas, ¿eh? O sea, yo te hablo de tiendas donde he ido y en las cuales me he encontrado con ese problema. Es decir, eh, te decían, no, bueno, en esta esquinita estamos poniendo estas primeras sin espejo, estas camaritas. Decías, ¿cómo que camaritas? Son cámaras de fotos que hacen las mismas fotos con el mismo sensor. Es decir, la gran, yo no sé si fue una equivocación o no, fue poner el término micro delante del Sí. 4 tercios, porque Yo eso sigo daba la diciendo sensación de que que fue era un más fallo. pequeña. Exacto. Fue un fallo porque parece que se cambió. O sea, la gente relaciona como que ha cambiado el sistema, Y el sistema era el ¿vale? Y mismo. el sistema es el mismo, es el sistema 4 tercios. Lo que cambia es el tamaño del cuerpo y Claro. de las ópticas, ¿no? Quería responder a una consulta que están haciendo por aquí, que dicen que, bueno, que qué pasa, que si quiere decir que Canon y Nikon no valen para nada. A ver, no es que no valgan para nada, sino simplemente si habéis seguido un poco el proceso de evolución de las cámaras, cuando Olympus y Panasonic lanzaron, como también está comentando Andrés, el micro 4 tercios, la eliminación del espejo y otros factores que se añadieron a los equipos, Canon, Nikon, otra serie de marcas. No lo vamos a nombrar porque cada una Sí, entró porque en su tampoco momento. no vamos a hacerle publicidad gratis, tío. Claro, ellos cogieron y lo pusieron como que era una locura, ¿vale? Y como otras tantas veces, lo mismo que se ha visto con la estabilización, lo mismo que se ha visto con el tema de la limpieza del sensor, distintos casos que ha habido, el paso de los años ha dado la razón, ¿vale? Entonces, no es que no valgan nada, sino que ahora mismo la ventaja que lleva el grupo Panasonic Leica con Olympus respecto al resto de las marcas son de años de ventaja y por tanto van muchísimo más avanzados
de lo que puedan ir ellos. Llegarán a evolucionar como tal y llegarán a coger nivel también fuerte, por supuesto. Pero actualmente muchos de los parámetros de los programas que lleva incorporado las cámaras de Panasonic y Olympus es que no existen literalmente Efectivamente. Bueno, de hecho, como pequeña muestra, tanto Nikon como Canon hace unos años sacaron iba a decir unas compactas, unas sin espejo con sensores de 1 pulgada, que fueron dos grandes fracasos del mundo de la fotografía digital. Se vendió muy poco porque no daba ni calidad ni aceptación. Después este hombre preguntaba por la Sony. Sony jugaba en otra liga. Sony lo que hizo fue crear una cámara sin espejo con sensores de 24x36, los mal llamados full frame. Y entonces, a quien le hizo daño de verdad Sony, aunque no lo quieran reconocer el resto, fue a Nikon y Canon. Fue a Nikon y Canon. Pero después llegaron más jugadores que pusieron sus historias sobre la mesa, que eso llegaremos en un rato, y todo el mundo se empezó a echar a temblar. Pero eso es otra historia, ¿no? Eso es decir, eso es un poquito más adelante. Aquí es una explicación gráfica donde se ve muy bien. Esto es una cámara típica de 4 tercios, ¿no? Y entonces aquí está el sensor, aquí está el espejo, por aquí entra la señal, la imagen a través de la óptica, y entonces hay una distancia para que se pueda mover el espejo, y tenemos después también aquí el visor, el ocular, que todo esto, claro, es analógico, es mecánico. Había una distancia de 40 milímetros, es decir, de 4 centímetros. Al quitar el espejo y quitar el prisma, se ha reducido el tamaño en 20 milímetros, es decir, justo a la mitad. Pero la distancia de la óptica, como se ve aquí, sigue siendo de 48 milímetros. Ha bajado un poco a 42, pero se mantiene el tamaño del sensor. Y eso es una de las cosas que ha hecho que el sistema sea tan compacto. Claro, la gente dice, joder, compacto. Dice, sí, tú te coges una Nikon o una Canon o de cualquier otra marca. Llámala X la marca. Sí, una X de tamaño grande y, joder, esta, por ejemplo. Mira. ¿Tienes? Bueno, aquí se ve, perdón, y terminamos con esta parte. Aquí se ve lo que sería una cámara con espejo, la estructura de la DMC, de la L10 de Panasonic, de Lumix, el espejo principal, el prisma y el sensor. Al quitar todo esto, bueno, por la distancia, quedó reducida a esto, el tamaño. Y entonces, claro, la gente decía, bueno, ¿y qué para ver? Bueno, para ver se creó, porque también es cierto que todo esto es gracias a los avances de la tecnología, un visor digital, una pequeña pantalla en el visor, que lo que te hacía era poder trabajar como si fuera una reflex, pero la imagen la veías la que te generaba el sensor a través del propio sensor. Eso es. A mí cuando me preguntan mucha gente que me decía, porque claro, yo igual que tú, hemos trabajado tú igual que yo, mejor dicho, hemos trabajado con todas las marcas según la situación que teníamos, ¿no? Entonces, cuando yo hice el cambio, ya comenté, cuando yo estaba en Perú, mi trabajo era documentar, era fotografía documental y orientado a temas de fauna y a temas de arqueología, ¿vale? Entonces, a mí me comentaban, ¿por qué cambiaste radicalmente? Que fue decir, hasta aquí has llegado, cambia todo el sistema directamente. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo de algo que hoy en día conoceréis todos. Panasonic, por ejemplo, tiene su Leica 200, ¿vale? F2.8. Estamos hablando que es un 400 milímetros de luminosidad F2.8, ¿vale? Ese objetivo pesa 1 kilo 200 y pocos gramos, unos 250, por ahí más o menos, ¿vale? Con su anillo de trípode y demás. Olympus tiene su Zuiko 300 F4 de luminosidad, ¿vale? Que equivale a un 600
f4 de luminosidad, ¿vale? Cuando yo trabajaba en Perú, dos de las ópticas que yo llevaba a cuestas con Nikon, que era con el sistema que yo trabajaba, ya te digo, Andrés, a mí no me da chuchu decirlo y no la hago publicidad, era con un 400 f2.8 y un 600 f4 de Nikon. Eso junto al cuerpo y un trípode que pudiera soportar ese peso, estábamos hablando que llevaba encima 4 kilos de cada objetivo, más el cuerpo de cámara, más el trípode. Unos 12 kilos en total. Tú salir a las 6 de la mañana con una mochila cargada, con 12 kilos, y regresar a las 7 de la tarde, después de estar pateando por toda la selva, tranquilamente. Y eras más joven, ¿eh? Y era bastante más joven. Era un crimen. Eso, comparado con lo que tenemos hoy en día, estamos hablando de escoger dos ópticas que pesan entre las dos, junto con el cuerpo de cámara, aproximadamente, para no quedarme corto, del orden de 4 kilos. Sí, vamos a poner 5. Ponle 5 por ahí con un trípode, ponle 6, con un trípode medio robusto, ¿vale? Que pueda aguantar ese peso, que no necesitamos un trípode tan exagerado porque no pesa tanto el equipo, ¿vale? Entonces vosotros comparáis llevar 5 o 6 kilos en una mochilita, ¿vale? A tener que ir con 12 kilos. Vamos, literalmente, mi trabajo, yo llevaba un asistente con una maleta. Cuando cambié, era yo el que iba. Claro. Hace ya unos años, cuando yo estaba con las cámaras, además con la de 4 tercios, que yo llevaba la E3 y la L1, recuerdo que empecé a tener problemas de espalda y fui al médico y me dice el médico, mira, no puedes llevar más peso porque tienes un principio de hernia. Yo soy fotógrafo, ¿qué hago? Las fotos con el móvil. Y se me queda mirando, estamos hablando del año 2006, 2007, 2008, por ahí. Y me dice, como diciendo, ¿qué quieres que haga? Joder, de hecho, como consejo gratuito para los que nos estén viendo, desde entonces uso solo mochilas, no uso bolsas fotográficas que reparten bien el peso, pero eso es otra película. Y sin embargo, la salvación, la solución en su momento vino por el sistema micro 4 tercios. En octubre del 2008, el año que conocí al señor Dinitz, que anda por aquí, en Fotoquina, coincidimos, allí fue donde nos hicimos amigos. Sí. En la presentación de la primera cámara de micro 4 tercios a nivel mundial. Una presentación brutal. Muy de la época, pues, que se podían hacer presentaciones espectaculares. De hecho, fue una de las últimas. Y se presentaba esta cámara, la Lumix G1. Una de las cosas que llamaba la atención era esto. Era en rojo, lo había en azul y la había en negro. Pero la negra era tan sosa que todos fuimos a por la roja. De hecho, yo he tenido la roja, durante muchos años y era un auténtico camarón. Pero vamos, era una cámara espectacular. Y fue toda una revolución. Y eso que, bueno, pasó un poco lo mismo que al principio de los 4 tercios. Es decir, al ser una cámara nueva, pues tenía sus limitaciones. Sí, no, pero había mejorado mucho con relación a lo que había antes. Y toda tecnología nueva lleva un proceso para llegar a buen nivel, y eso lo tiene que entender la gente. Sí, y el que no lo entiende tiene un problema. O sea, te lo digo porque la tecnología evoluciona y muy rápido. Entonces, nosotros vamos con la tecnología, o si nos quedamos detrás, nos morimos. O sea, tal cual. Así es. Y Olympus, un tiempo después, yo creo que un año después, una cosa así, porque en el Fotoquina presentaron, ya más recuerdo que llamó mucho la atención, una maqueta, una fake de la primera cámara micro 4 tercios, que llamó mucho la atención porque era como de madera, era un modelo extraño, ¿no? Y no tenía un nombre... Era muy cuadrada. Sí. Y muy feo. Y así como marrón, creo que... Sí, marrón anaranjado. Sí, exacto. Era
Y después, un tiempo después, yo no sé si fueron un par de años después o un año después, Sobre un año. sacaron, yo me acuerdo que fui a la presentación que fue aquí en Madrid, la primera PEN, Sí. la PEN 1. Una cámara que era un poco, y lo definían así, es decir, era como un canto al sol de la primera cámara de micro 4 tercios de Sí. Olympus para ir abriendo boca y abriendo mercado, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento esto era, señores, a correr porque Sí. empezaba algo muy interesante, o sea, empezaba eh, un mundo nuevo dentro de lo que es la fotografía, ¿no? De hecho, recuerdo en foros y demás, que entonces se movía mucho más que ahora. Sí, Recuerdo los debates enormes de páginas y páginas que teníamos, comparando, ¿no?, que lo ideal de llevar por un lado la 4 tercios y por otro la micro, ¿no?, para sí. acceder a sitios donde no podíamos con la 4, ¿no? Y de hecho yo tuve la primera experiencia con ella con una EPL1 de la, aunque suena raro eso, una primera experiencia, de una exposición del Titanic en la que no se permitía la entrada de cámaras. Sí, Era exacto. tan desconocido el sistema, por aquel entonces micro 4 tercios, que yo entregué mi cámara reflex a la entrada y entré con una PL1 con, no recuerdo si fue un 17, puede ser un 17-2.8, creo que Podría fue por ser, aquella sí, época. Y entré con esa óptica y me traje el reportaje de la exposición del Titanic sin que nadie se diera cuenta que había estado haciendo fotografía. claro. Es que era algo totalmente especial. Era la gente las veía, bueno, de hecho, cuando íbamos con esas cámaras, la mayoría no nos tomaban en serio, pensábamos que íbamos Sí, con una compacta de juguete. Y a mí eso me ha venido muy bien muchas veces. Bueno, esta que os enseño es esa la la, G, G1. la G2, en este caso, que era el G2, modelo siguiente a la G2. G1, pero era por el azul, ese azul eléctrico, ¿no? Y como podéis ver en negro, pues sigue siendo igual que todas. Es decir, en negro no tenía la gracia de las otras. Pero bueno, la GH2, ¿sabe? Que ya empezaron a hacer el Lumix, ahí el gran paso del Lumix, que diferenció, porque de la PEN 1 salió la 2, la 3, así. Sí. Y unos años después Olympus sacó la serie OMD, que eso te las dejo para ti. Eso lo dejas para mí. Sí. Cuento Bueno, pues el lanzamiento de la OMD vino con la M5, la originaria. qué buena era. Una cámara que yo a fecha de hoy todavía conservo porque esa cámara es un canto a la primera OM, ¿vale?, que se lanzó en marzo del 73 y que fue la fecha en la que yo nací, como tal. Entonces, bueno, la guardo con mucho cariño, ¿vale?, esa cámara y sigo utilizándola. Es una cámara que trabaja muy bien, muy robusta. Y mira que yo fui de los que plantaron mucha cara al principio a Olympus del paso de reflex a micro 4 tercios. Pero era por la evolución que estaba viendo, ¿vale? O sea, los que, como tú y yo, estábamos con fotógrafos, veíamos que teníamos una cantidad ingente de material comprado y que nos íbamos a quedar con él probablemente colgado, ¿vale?, por el sistema. Entonces, bueno, hubo una serie de movimientos por ahí, demás, que al final, a raíz del M5, ya empezaron a dejar ver qué era lo que iba a pasar y posteriormente con el lanzamiento de la M1 ya se vio que sí, que no nos iban a dejar tirado, que ya nos cuadraba totalmente todas las ópticas y demás, y que venía algo muy fuerte por las dos marcas, tanto por Panasonic como por Olympus. Ya te digo, cuando yo cogí la G5, yo recuerdo que la G5 de Lumix, el anuncio que se hacía era como la cámara que plantaría cara a la reflex. Sí, Y es que lo hacía realmente, o sea, tenía forma de una reflex, el agarre era como el de una reflex, ¿vale? Y trabajaba, no voy a decir igual, me atrevo a decir incluso que en muchas situaciones mejor que la reflex, ¿vale? Entonces, bueno, tanto una marca como otra empezaron ya a trabajar en ese plan fuerte y ahí fue donde empezaron
creo yo, el resto de las marcas a tener en cuenta, a temblar, decir, oye, esperaros que estos tenían unas bajo la manga y estos vienen muy fuerte comiendo el mercado. Tan fuerte que incluso tú sabes que marcas como Sony se ha beneficiado de tecnología de Olympus. Claro. Bueno, te contaré una anécdota relacionada con las OMDs. Estando yo en Fotoquina, debía ser 2006, 2010, por ahí, no me acuerdo muy bien en qué Fotoquina era, en una cena con Valentín Sama, que al que no conozca a Valentín, que le busque, con que ponga Valentín Sama en Google y flipará. Valentín es de vanagloriar. Sí, aparte de ser un muy buen amigo, es una persona que para mí es un referente del mundo de la fotografía porque sabe, lo siguiente. Tanto es un óptico que cuando en Japón le llaman Valentín San, que es como un título, ¿no? Señor Valentín. Sí. Y es todo un referente en Olympus y en Lumix y en Panasonic. Cuando él estaba en Fotoquina, en esa cena, estuvo una reunión, mejor dicho, con los ingenieros de Olympus. Y empezaron a hablar de micro 4 tercios, tal, y era ese momento crítico, sobre todo en los foros, pero bueno, a nivel fotográfico, en los cuales mucha gente empezaba a criticar el paso que se había hecho de 4 tercios a micro 4 tercios, empezaba a rumorear de las cámaras OMDs y empezó a cundir el pánico de los usuarios que qué van a pasar con nuestros equipos 4 tercios, nuestras ópticas, que hay que reconocer que las Zuico no eran baratas, pero es que eran muy buenas y había que pagar esa calidad. Sí. Y en la cena, hablando con él, digo, bueno, ¿y qué te han dicho los ingenieros estos? Dice, nada. Digo, ¿cómo que nada? Digo, porque te veo muy sonriente. Dice, sí, no me han dicho nada. Digo, vale. Dice, no me han dicho que están trabajando en una cámara nueva. No me han dicho que se va a llamar OMD. Además es que recuerdo perfectamente la conversación alguna vez que he quedado con él. Se lo he recordado ¿no? Y me decía, dice, no me han dicho que las van a vender con un adaptador para las ópticas de 4 tercios a micro 4 tercios, pero nada de eso me han dicho. No me han dicho que aparte de la M5, que ya empiezo a hablarte de ella, saldrá un modelo profesional, que será la M1, que en su momento fue la leche. Sí. Tampoco me han dicho que llevará en el sistema de enfoque por fases y demás, ni tampoco me han dicho que el adaptador de 4 tercios a micro 4 tercios será un desarrollo nuevo que hará que todas las ópticas de 4 tercios funcionen perfectamente en las micro 4 tercios. Y le digo yo, joder, Valentín, pues no te han dicho nada, ¿eh? Y nos reímos. Años después, cuando salió la M1, estábamos en la presentación, se lo recordé la conversación y hasta digo, mira, esto es todo lo que no te han dicho. Y ja. Y sí, digamos que fue premonitorio, ¿no? En el sentido que los japoneses nunca te dicen realmente, pero Valentín sabe leer muy bien entre líneas. De hecho, es cierto. No. O sea, cuando nos preguntan, ¿vale? Siempre, oye, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué viene esto? Tú sabes que muchas veces nos enteramos incluso el mismo día del lanzamiento prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa muy cerrada porque es muy hermética y es normal. O sea, es una presentación. Eso cuesta mucha pasta, cuesta mucho dinero realizar eso. Y no se puede filtrar así como así, ¿vale? De hecho, lo que se va diciendo y se va sabiendo, en realidad, es porque hay permiso para ello. En realidad. Sí. Eso es como cuando, y es una anécdota al margen, pero es totalmente ilustrativa, cuando Apple sacó el nuevo iPhone, el iPhone 2, que se la dejaron en un bar sin querer, se la dejaron en la barra, un bar de frikis,
un bar donde iba la gente de las revistas digitales online más importantes, donde además, curiosamente, estaba el redactor jefe de no sé qué revista y apareció Sí. el móvil allí y hablando tal, de pronto se lo olvidan allí. Qué curioso, ¿no? Son de esas casualidades que dices, oye, a lo mejor, ¿verdad? No sé yo. Bueno, Bueno, no. Bueno, el sistema siguió evolucionando, pero nos quedan 4 minutos. sí, se nos come Olympus el ha ido tiempo. sacando, claro, Olympus ha sacado cámaras. Bueno, la última presentación de Olympus ha sido hace bien poquito, ¿no? Sí, hace nada que se realizó la presentación de la M1 Mark III y Sí, bueno, en octubre, cuando tuvimos el congreso, fue cuando presentamos la M5 Mark III también. O claro. sea que ha habido unas presentaciones por ahí. La hoja de ruta es conocida por todos. Sí viene material, ¿vale? Como Sí, hemos vienen dicho, ¿no? ópticas y demás. Viene óptica y demás. Hay muchos rumores al medio de lanzamiento de cositas y bueno, Hombre, simplemente hay que, como tú dices, leer en los claro. labios un poquito para saber y Exacto. intuir No, qué es y lo que puede ser que venga, tener ¿no? los dedos de frente para pensar también, ¿no? Claro, es sencillo. Hay una cosa muy importante, bueno, también, ¿no? Lo que decía al principio, porque es que esto es que se nos come el tiempo. Si es que Sí, se nos una de va. las cosas buenas que Gracias, dentro del Natalio. desarrollo, ¿no? En Olympus, en Lumix, en Panasonic, no se quedaron parados allí, se dedicaron mucho al tema del vídeo y hace unos años, hace relativamente poco, empezaron a desarrollar un nuevo sistema que era cámaras mal llamadas full frame de 24x36 sin espejo, Ujú. la serie S. Sí, Y otra la sé. vez, todos los talibanes que estaban aburridísimos, todos esos críticos que decían, joder, Desaparece, se va a la quiebra. empezaron, ¡ah, qué locura! Lumix, Panasonic va a dejar de hacer cámaras de micro 4 tercios. ¡Oh, yo que me compro la G9 y la G90 y la tal! Y mira que Yo iban cuando pasen diciendo, estas cosas, claro, simplemente les voy a decir una frase para que lo piensen. Si toda la vida las marcas, desde que estamos en digital, han mantenido dos sistemas, Canon, claro. Nikon, Pentax, etcétera, ¿por qué Panasonic no puede hacerlo? No, y no solo eso, es que hay mercado para todo. O sea, De hecho, los que después se ha demostrado que conviven perfectamente y de la perfectamente. serie 1 han salido 3 modelos, la S1, la S1R y la S1H. De Eh, momento. Entre medias salió la G90, han salido una serie, unas GH pequeñitas, unas G pequeñas quiero decir, la 85, la GX85, La 880 creo que salió el año pasado. exacto, cámaras tal, y, y van a salir más cámaras, estaros atentos Sí. porque van a salir más cámaras. Mira, antes de que se me olvide, Juan Carlos Rojas, que es un buen amigo, él era usuario de Nikon y está trabajando con Olympus porque tiene un problema muy serio de la vista y a él le gusta mucho el tema de la fotografía nocturna. Y entonces, cuando yo le enseñé el sistema, él se compró primero una M10 Mark II y ahora tiene la M1, y con el Live View, y o sea, perdón, a través de la pantalla Live View, puede trabajar con Livecom y Lifetime y hace unos fotones espectaculares, aparte de la Así calidad, el es. peso y demás. Es decir, el que hace aviones, fotografía aeronáutica, bueno, pues flipa y siempre me ha dado las gracias y ha reconocido que el sistema es lo que es y nos sirve un poco de ejemplo, ¿no? Así, nos queda un minuto, Andrés, Sí, creo. que esto se cortará en cualquier momento. Señores, oye, esto ha sido un auténtico placer, un gustazo. Os habéis portado muy bien y no habéis Muchas hecho gracias a cosas todos complicados. Dice José y Luis que todas por ese tiempo. tenían los dos formatos, ¿no? En carrete. Sí, Fuji trabajaba con los dos Y, antiguamente, sí. y Kodak hacía 35 y hacía Y Koda trabajaba con por los normal. 6. O sea, O sea, que hay sitio para todos, pero es cuestión de un poco de buena voluntad. Y todavía habrá más. Ahora me dice el sistema que quedan 25 segundos, que eso es mentira, no quedan ni 15, así que no queda ni de broma, vamos. claro, muchas gracias a todos, ha sido un Familia, placer muchas gracias. y esto lo te Y dejaremos grabado para que lo podáis reescuchar y compartir, no os olvidéis, compartir. venga, un saludito. Seguí haciendo muchas fotitos.